Okay. Muy bien. Pues esa chica, sierva de Dios que se está comunicando con ustedes es nuestra gran hermana Sandra Malavé, que vamos a escuchar hoy lo que ella preparó, guiada por el Señor. ¿Qué puedo decir de Sandra? Tengo mucho para decir de ella, pero ya ustedes verán cómo van a ser bendecidos con sus palabras. Puedo decir que trabajó conmigo en una escuela en Añasco y era admirable verla cada vez en cada reunión, siempre tenía una palabra para los maestros, sin importar si eran creyentes o no. Ella rapidito zumbaba ahí palabra de Dios en las reuniones y eso para mí era tan impactante, ¿verdad? Ver que como ella lo hacía con tanta facilidad y soltura. Así que bendijo mi vida en aquel momento y lo sigue haciendo ahora. Así que la tenemos entonces con nosotros para darnos la clase de Ruth. Le voy a pedir a nuestro querido hermano Miguel que ore por este ratito que vamos a estar pasando aquí para aprender de la palabra. ¿Está bien, Miguel? Muy bien. Mira, quisiera aprovechar y tenemos entre nosotros a Joel, que hoy se cumple una vuelta al sol en su vida. Así que Joel, muchas felicidades. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Muchas gracias. Qué bueno. Oremos entonces. Padre, Santo. hoy, esta noche te damos gracias por el privilegio de poder estar ante ti con este grupo de hermanos y te suplico, Señor, no conozco las necesidades que puedan tener, pero te suplico que sean suplidas todas y cada una, Señor. En cuanto a Sandra, Dios, darle esa gracia, o no darle, sino aumentale esa gracia que tiene para transmitir conocimiento, Señor. Haz que hoy ella nade como pez en el agua, como sé que sabe hacerlo. Y Señor, te pido, Dios, que a través de su palabra, de su boca, lo que salga sea palabra tuya para edificación de nuestra vida. Así que, Padre, te doy gracias porque este es el día que hiciste, en él nos alegraremos, porque simplemente de tu corazón solamente procede bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Me escuchan bien y me ven bien, ¿verdad? Sí. Ok. Yo le digo a los estudiantes, cuando van a dar un informe, yo le digo, aunque usted se esté muriendo de los nervios, no lo diga porque nadie lo sabe, ¿ok? Así que no lo diga, así que yo voy a hacer lo mismo, no voy a decir que estoy nervioso. Ok, pero en el nombre del Señor, no, ya estoy tranquila. Bueno, pues empezamos entonces con... Ay, escucho mi eco. Vamos a ver, ahí. Empezamos con el libro de Ruth. Es un libro corto, pero es un libro que tiene mucha enseñanza. Ese libro a mí me encanta. El autor de Ruth, la escritura no indica quién lo escribió. Algunos piensan que los judíos se los adjudican al profeta Samuel. Otros dicen que no puede ser Samuel, porque en el libro de Ruth se menciona al rey David y eso infiere un periodo posterior al profeta. Otros opinan que fue en el periodo monárquico, en el periodo en que los reyes eran los que gobernaban. Y los que dicen que no puede haber sido Samuel, pues dice, porque en Ruth 4:17 dice, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Así que según ellos, pues no puede ser en esa época, pero lo desconocemos. La opinión generalizada, pues esto fue entre el 1911 y el 931 antes de Cristo. Se desconoce el lugar de su escritura, pero probablemente fue en Judá. Y pues como ustedes saben, se desarrolla para la época de los jueces, en que los jueces gobernaban en Israel, que eran aproximadamente como 60 años o menos antes del nacimiento de David. Y era una época donde el pueblo de Dios era un pueblo rebelde y desobediente. Ustedes saben todo lo que pasó, lo que se discutió en el libro de Jueces. El pueblo estaba en pecado, había mucha corrupción moral, igual que ahora, ¿verdad?
que Dios nos advierte y nos pide que nos humillemos, pero este es un pueblo de esta época, un pueblo duro de servicio. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo también. Había mucha rebelión, mucho pecado, mucha desobediencia. Y en el libro de Jueces, el capítulo 3, el versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y recuerden, este nombre Moab es bien importante, ¿okay? Así que en muchos versículos del Antiguo Testamento dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de Jehová. Así que, y esto es lo que vemos ahora. Tantas advertencias que se les ha dado al pueblo, tantas advertencias que se le dan a los gobernantes. Dios siempre pone gente que le hable, que le advierta, pero vuelven a hacer lo malo delante de Jehová. Así que en ese momento Israel, el pueblo de Israel, no tenía comunión con naciones extranjeras porque no debían contaminarse con gentiles. Pero hubo un momento en la historia que sí hubo paz entre Israel y el pueblo de Moab. Recuerden que para esa época también la posición de la mujer en esos países era una posición denigrante, no de mucho valor. Por eso muchos historiadores y muchos escritores dicen que es un milagro que en el Antiguo Testamento haya un libro con el título de una moabita, que era el pueblo enemigo de Dios. ¿Okay? Pero Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Por eso ese libro lleva el nombre de una mujer moabita. Y el libro comienza así, su relato con la nación de Moab. Eso es una región que queda al noreste del Mar Muerto, pero que luego se traslada en la historia a Belén, cuando seguí la historia al principio del libro. Y como había dicho, pues Moab era un antiguo enemigo de Israel. Como dije, pues Ruth es una moabita. ¿Y alguien sabe lo que significa Moab? ¿Cuál es la historia de Moab? Rapidito. ¿Alguien sabe lo que significa Moab? ¿Sí? ¿No? Ok. Moab significa de su padre en hebreo. ¿Por qué? Porque Moab fue producto de un incesto entre Lot y su hija mayor. Y eso lo encontramos en Génesis 19, del 30 al 37. En los tiempos de Lot, pues las dos hijas de Lot, la mayor dijo, bueno, nuestro padre está viejo, ya no va a poder tener descendencia. Y le dijo a la hermana, así que vamos a acostarnos con él para tener descendencia y que siga el nombre, el apellido. Y se acostó con su padre, la hija mayor. Por eso es que es producto de un incesto de su padre. Se acostó con él y tuvo a Moab. ¿Okay? Y de aquí viene este nombre. Actualmente la tierra de Moab es Jordania, que se ubica al este de Israel. Bueno, pero desde que comienza el libro de Ruth, desde que comienza en el primer versículo del capítulo, nosotros podemos ver algo de la historia de Jesús. Dice en Ruth 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. O sea que ya aquí vemos que se menciona el lugar donde nació Jesús, ¿ok? En Belén de Judá, en el libro de Ruth, el capítulo 1. Así que esta moabita llamada Ruth, vamos a ver luego que de ella tiene una descendencia que llega hasta Jesús, porque ella fue la bisabuela del rey David, y de este linaje es que desciende nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 4 del 21 al 22
Dice, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Ustedes saben que por ahí para abajo pues viene la descendencia de Jesús, ¿verdad? Estas 4 generaciones. Así que tenemos que bendecir nuestras generaciones, como dice aquí. Tenemos que bendecir nuestras generaciones. Bueno, vamos entonces, el que tiene Mateo 1 del 1 al 5. ¿Quién tiene Mateo 1 del 1 al 5? ¿Quién lo tenía? Yo. Okay. Sí, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Reab y engendró de Reab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y ya me pasé. Hasta ahí, sí. Pero hasta ahí seguimos leyendo el capítulo, ¿verdad? Y hasta que llegamos a Jesús. Así que con esta mujer moabita, Moab creación, surgió este nombre surgió, como dije, de un incesto, pero de esta mujer moabita, vemos entonces que llegamos hasta la genealogía de Jesucristo. Y eso es lo primero que vemos en el libro, ¿verdad? Aunque es un libro corto, pero tiene muchas figuras también acerca del Señor y de la iglesia. Y lo vamos a ver tanto en Boz como en... Es un libro que comienza con un sentimiento de dolor, un sentimiento de angustia, ¿verdad? Porque lo vamos a ver, pero que luego vemos cómo esta mujer llega a ser una mujer virtuosa, como lo dice en el capítulo 31 de los Proverbios. ¿Y cómo lo expresa Vos mismo lo dice, en el siguiente versículo de Ruth 3:11, que dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y aunque vemos cuál fue su pasado, pero vemos cómo Vos la exalta, cómo Dios interviene para que esta mujer llegue a ser lo que va a llegar a ser. Bien, entonces en el capítulo 1 comienza con la crisis familiar de Ruth y Noemí. Relata la historia de esta familia de la tribu de Judá que vivían en Efrata, que era una ciudad de Belén de Judá, pero que debían emigrar a Moab, al este del Mar Muerto. Pues como dijimos, cuando los jueces estaban gobernando, también hubo una hambruna terrible que azotó la tierra. Y entonces tenemos a la familia de Noemí, está Elimelech, que es su esposo, que significa, Elimelech significa mi Dios es rey. Está Noemí, que significa dulzura, mi delicia. Están los hijos de Noemí y Elimelech, que son Malón y Kelión. Malón significa enfermizo y Kelión significa paliducho. A lo mejor cuando nacieron, ¿verdad? Era pálido y pues quizás por eso le pusieron ese nombre, o no sé, no sabemos por qué le pusieron ese nombre, pero uno era enfermizo y el otro paliducho, ¿ok? Estos eran los hijos de Noemí. Y Ruth, pues, que significa compañera fiel y amiga. En algunos lugares dice gacela. Estos versículos, los podemos relacionar a Jesús con el libro cuando habla de la ciudad de Belén de Judá. En Miqueas 5:2, no sé si se lo di a alguien. Le di Miqueas 5:2 a alguien, yo creo que no, ¿verdad? Si no, yo lo tengo aquí. Dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá.
No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Recuerden, el alfa y el omega, principio y el fin. Orígenes vienen desde la eternidad. O sea que Miqueas también anunció que el Mesías nacería en Belén, Efrata. Y en Mateo 2:6 dice, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Así que lo vemos, esta familia sale de ese lugar, de Belén de Judá, del lugar donde nació el Mesías. Así que desde ahí ya podemos ver a Jesús en esta situación. Amén. Recuerden que si tienen algo que comentar, pues pueden comentar mientras esté hablando. Así que muere Elimelech, Noemí queda sola con sus 2 hijos. Imagínense, viuda y en una tierra extraña. Sus hijos que se habían casado con estas mujeres moabitas, que eran Orfa y Ruth. Pero 10 años después mueren también sus hijos, Malón y Kelión. Entonces, imagínense, se queda Noemí sola con sus 2 nueras. Recuerden que la situación de una mujer en aquella época era difícil, quedar viuda y sin hijos, porque las mujeres eran sostenidas por el hombre. O sea, la responsabilidad de ellos era cuidar, proteger, sostener a su esposa. Que una mujer viuda, sin marido y sin hijos, imagínense qué difícil situación. Entonces, pues ellas se quedan solas, pero que Noemí se entera de que Dios estaba bendiciendo su pueblo con buenas cosechas. Y decide entonces regresar a su tierra. Pero por el camino, imagínese ella pensando, bueno, pero yo con estas mujeres, ya yo no voy a tener hijos. Y si tengo hijos, tienen que tardar en crecer y no se van a poder casar con ellas. Así que les dice a ellas, mira, es mejor que ustedes regresen donde sus padres. Regresen donde sus padres, mejor. Y ustedes pueden volver a casarse. Entonces, pero Orfa decidió entonces aceptarlo, pero ustedes saben que Noemí, Ruth, no. Ruth dijo, y ahí es que vemos ese versículo en la palabra, que es tan conocido, que han hecho hasta canciones con ese versículo, ¿verdad? Con esa promesa que dice Ruth. Este es el mejor discurso que podemos escuchar acerca de lo que es la lealtad y la fidelidad hacia una persona. Dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, allí yo voy a ir. Y donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo, le dice, será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí me enterrarán. Y dice otra versión, que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Ya? Yo no sé si alguna vez usted le ha dicho unas palabras así tan profundas y tan fuertes a alguien con esa integridad y con esa fidelidad que ella le dijo a su suegra, ¿verdad? Pero aquí vemos una enseñanza bien grande de lo que es el amor y el compromiso y la devoción que sentía Ruth hacia Noemí. Porque un corazón agradecido siempre va a mostrar lealtad a la persona. Entonces, pues ellas regresaron a Belén, ellas juntas, y cuando el pueblo la vio llegar a Noemí, pues se emocionaron, mira qué bueno Noemí. Pero Noemí estaba tan sufrida, tan adolorida, que dijo, ay, no me llamen más Noemí, llamen mejor Mara, que significa amargura, ¿verdad? Imagínense, había perdido el marido, había perdido los hijos. Y ella dice en el 1:20, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga, dejándose. Yo me fui llena, pero miren cómo llegué vacía. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor me ha hecho sufrir y me ha enviado semejante tragedia, verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado así cuando nos pasan cosas?
pero ella no sabía lo que había detrás de todo esto. Nosotros muchas veces enfrentamos y vivimos situaciones y lo primero que hacemos es quejarnos. Había un corito que a mí me daba mucha gracia, porque era una agrupación que lo cantaba, no sé si algunos de ustedes lo escucharon, que decía, deja ya la queja, avanza y reemplázala por alabanza. Deja de hacer tanta bulla y cántala a Dios, aleluya. Tenemos que a veces cambiar nuestra queja por alabanza. Cambiar nuestra queja por alabanza. Bueno, pues entonces, como decía el salmista, ¿verdad? Mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No importa las situaciones que enfrentemos, que parece que la vida se va a acabar. Imagínense, la muerte del esposo, la muerte de sus 2 hijos, se queda sola. ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a sostener? Pero detrás de todo esto estaba Dios ya preparando un plan. Que como yo siempre digo, Dios no improvisa como nosotros, que a veces improvisamos. Dios planifica todo desde el principio. Amén. Amén. Entonces vemos en el capítulo 2, vemos a Ruth que comienza a trabajar en el campo de Booz. Vamos a ver. Ruth le pide a Noemí que, ¿verdad? Estaban pasando una situación y tenían que buscar comida. Le dice, déjame ir a los campos de la cosecha, a ver si alguien tiene misericordia de mí, me permite recoger espigas, porque en aquel tiempo, en Levítico 23:22 dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Y eso lo dice en Levítico 23:22 en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, en el tiempo de la siega, que era el corte del trigo, que muchas veces lo hacían con la mano o lo hacían con una pieza que se llamaba el hoz, era como así, ¿verdad? Lo recogían, pero ¿qué pasa? Decían que lo que cayera en el piso lo dejaran, no lo recogieran. ¿Y para quién iba a hacer eso? Para el huérfano, para las viudas y para los pobres. Y en Deuteronomio 24:19 dice, déjalo para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. O sea que desde el principio Dios también tiene misericordia de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Y así que si el pueblo lo hacía, ¿cuánto más nosotros también tenemos que estar pendientes cuando una viuda está entre nosotros, ya sea en nuestra familia, ya sea en la iglesia, en el vecindario? Tenemos que ocuparnos de las viudas y de los huérfanos también, porque eso está en la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Eso está en la palabra. Pues Ruth se aprovechó de esta oportunidad como extranjera, imagínense, en una tierra, y rebuscó en el campo de Booz. Que Booz significa en él está la fortaleza. Y aquí vemos la bondad y la misericordia de Dios hacia los pobres, ¿verdad? Recuerden que Dios nos llama a bendecir al pobre. A veces tenemos que ser intencionales también y provocar la bendición, porque Ruth fue intencional. Y Booz también fue intencional. Dejando que los que trabajaban dejaran eso allí para que otros lo recogieran. Entonces, ¿alguien tiene Lucas 14 del 12 al 14? Lucas 14 del 12 al 14, ¿quién lo tiene? Y yo lo tengo. Ok. Dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Y yo había buscado este versículo y el domingo Rey lo mencionó, ¿verdad? Es bien fácil, hermano, que usted invite a alguien a comer a su casa y que después esa persona le diga, pues la próxima vez yo te voy a invitar a la mía, porque esa persona va a tener como recompensarle.
O usted invitar a comer a alguien a algún lugar, ¿verdad? Le dice, vamos a tomarle un café, vamos a comer en este lugar. Y después esa persona dice, pues mira, la próxima vez soy yo el que voy a pagar. ¿Verdad que sí? Que esas cosas pasan. Soy yo el que te voy a invitar. Pero ahí dice, no, que no invites al que te puede recompensar. No, invita al cojo, al que lo necesita, al pobre, porque el Señor en los cielos, ese es el que te va a recompensar, ¿verdad? Así que lo que hacemos lo tenemos que hacer de corazón, no esperando que alguien nos recompense, sino ayudando al que realmente lo necesita, ¿ok? Así que vemos cómo Ruth halla gracia ante los ojos de Boaz, y Boaz le dice que se quede en su campo, y inclusive habla con sus trabajadores y le dice, miren, traten bien a esta mujer, que esto es una mujer virtuosa, trátenla bien. Y él a sus trabajadores le indicó que mostraran respeto hacia ella, inclusive la dejó, siendo una moabita, la dejó sacar agua del pozo. Y Ruth también pues se siente agradecida a vos por su bondad. Y vos también le dices, mira, yo sé lo que tú hiciste por Noemí. Eres una mujer leal y fiel a tu suegra. Y entonces vos le da comida hasta que se sació. Ruth se sació. Y después le dio para llevar comida a Noemí. Así que aquí vemos la misericordia que tuvo vos con esa mujer, así como la misericordia que tiene Dios con nosotros. La misma misericordia que tiene Dios con nosotros la mostró este hombre a través de Ruth. Y esa es la misma misericordia que Dios nos pide que tengamos hacia otras personas cuando están en necesidad. Así que vos, igual que Ruth provocó la bendición, vos también provocó la bendición, porque él dijo, no recojan nada de lo que caiga en el piso, para que ella también lo pueda recoger y llevársela. Las espigas que caían, que las dejaran caer. Y Ruth dice la palabra que ella llena su canasta. O sea, no fue poco lo que se llevó, ella llenó su canasta. Así que vos también fue intencional y provocó esta bendición. Y nosotros también a veces tenemos que ser intencionales y provocar la bendición de Dios en nuestra vida y en la vida de otras personas. ¿Okay? Entonces Ruth le cuenta a Noemí, todo lo que había pasado, ve la bondad de Dios, pues vos era un pariente cercano de Noemí. Y luego vamos a ver entonces cómo este hombre las ayuda. Ruth se quedó trabajando allí en el campo de Boaz hasta que terminó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Así que Dios siempre suple para nuestras necesidades. Pero cuando Dios suple, cuando somos obedientes. Dios suple hasta nuestra finanza, lo que necesitamos, pero cuando somos obedientes. Y esta mujer fue obediente y vos también lo fue. En 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Así que en nuestra vida tenemos que sembrar como el Señor nos pide que sembremos. Y entonces en el capítulo 3 de Ruth, vemos a Boaz en la era y en el campo de trillar. Recuerde que en la era donde se separaba el trigo de la paja, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer el Señor también, separar el trigo de la paja. Cuando una mujer enviudaba, pues quedaba totalmente desamparada. Y en el caso este fue el caso de Ruth. Entonces Noemí pues le dice, mira Ruth, vete donde vos y vete a buscar su protección para que tú seas redimida. Y según la costumbre, un pariente tenía que casarse con la joven viuda para ayudarla y redimirla. Y esto era lo que le llamaban la ley del levirato, que a la muerte de un hombre, si el hombre moría pero no tenía hijos, la viuda tenía que ser tomada como esposa por el hermano. Si no tenía hermano, pues tenía que ser por el pariente más cercano. Entonces, si estas personas se casaban y tenían un hijo, pues de esta nueva unión, ese hijo iba a heredar los bienes y el nombre del fallecido. ¿Okay?
Esto era un acto de lealtad y generosidad hacia la familia. Y esto lo vemos en Romanos 8:17, cuando vemos a Jesús, cuando Pablo dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que vemos la cobertura de esta bendición hacia los herederos, aunque su padre estuviera muerto, así como lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Quién tiene Deuteronomio 25 del 5 al 6? Por acá. Ajá. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Amén. Muy bien. Y aquí vemos esto, ¿verdad? Gracias al Señor que ya no vivimos bajo la ley y que vivimos bajo la gracia y que si quedamos viudas no nos tenemos que casar con un pariente cercano, con el hermano de nuestro esposo, ¿ok? Gracias, Señor, por la gracia. Así que el que se liberara de esta obligación y no que quisiera asumir esta responsabilidad, tenía que en aquella época soportar una reprensión pública y vergonzosa. Entonces, creo que tenían que hasta en aquel momento escupirle la cara, porque eso era una vergüenza, y después había un proceso que tenía que entregar el zapato, le llamaban la casa del descalzado, ¿verdad? Porque cuando iban a llegar a un acuerdo, lo que hacían era, el contrato era que una persona se quitaba el zapato y se lo entregaba a esa persona como si fuera una firma de un contrato como ahora, pero en vez de firmar un contrato, lo que hacía era que se quitaba el zapato y se lo daba. Y esto era para mantener la integridad de la familia. Así que Noemí aconseja a Ruth que como él era pariente cercano de ella y había sido amable con Ruth, era pariente cercano de Noemí, pues que dice, mira, cuando él coma y beba y se quede dormido, pues tú te acuestas al lado de él y entonces tú le vas a descubrir sus pies. Eso era una señal de sumisión y eso significaba que ella estaba buscando el favor de él, una forma de protección para su familia, para ella, como que un esposo que la protegiera. Ajá, Urban. Sí, quería mencionar, ¿me oyen bien? Sí. Ok, quería mencionarle sobre eso de descubrir los pies, que, o sea, no me tienen que creer, solamente rebusquen. Lo que pasa es que en la Biblia, en la tradición hebrea, ellos utilizaban mucho eufemismo. Eufemismo, para los que no saben, es cuando tú usas una expresión suave o decorosa para algo que es un poco vergonzosa, ¿verdad? Y el hecho de levantarle la túnica de los pies no es que se acostó a los pies. Ella se acostó cerca de los genitales. Cuando vos se levanta y la ve en ese lugar, él siente vergüenza. De hecho, si leen más adelante van a ver que él la envía antes de que se despierten sus servidores, porque como la consideraba una mujer honrosa, no querían que supiera que ella había hecho lo que hizo, ¿verdad? De descubrirle los pies y acostarse. Yo he escuchado muchos pastores y predicadores decir que acostarse a los pies significa esto, a los pies esto, a los pies. No es a los pies. Se inventan cosas porque no conocen la cultura hebrea. Así que procuren para que busquen lo que es cubrirse, descubrir los pies. Donde ella se acostó era cerca de los genitales. De hecho, si un hombre se levanta y ve a una mujer acostada a los pies, va a decir, ¿qué estará haciendo esta aquí? Pero cuando vos se levanta y ve dónde ella está, él se preocupa y dice, mujer, ¿qué has hecho? So, es importante que estas cositas así de la cultura hebrea se conozca. Y como le dije al principio, no me tienen que creer, rebusquen para que vean que eso es un eufemismo. Es igual cuando el rey David persiguió a Saúl en la cueva y Saúl fue a la cueva, ¿verdad? Y todo el mundo dice,
él fue a dormir, él fue a Israel, descansar. perdona. No, él no fue a la cueva a descansar. ¿Cómo? ¿Podrías repetir que al menos a mí te congeló la imagen y el sonido y no te pude escuchar? Que la parte donde Ruth Después levanta después, cuando se levantó y que se acostó cerca de los genitales, estabas explicando algo y la imagen se congeló y no pude escuchar lo que decías. pues que obviamente cuando él ve que ella está ahí acostada, él siente una vergüenza personal y por eso es que trata de que ella se vaya antes de que los demás se levanten, porque él la considera una mujer digna. Obviamente él la protegió, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que estos eufemismos se ven en diferentes lugares en la Biblia. Estaba mencionando que cuando el rey David entró a la cueva y le cortó la túnica a Saúl, él no estaba durmiendo. En la cultura hebrea, cuando él dice la Biblia, él entró a la cueva y se cubrió los pies, él estaba haciendo sus necesidades biológicas. No era que descansó en la cueva. Y David aprovechó, y obviamente en la Biblia no le escriben así, porque los judíos tendían a cambiar lo que sonaba fuerte a un eufemismo, que es hacerlo un poquito más suavecito. Ellos sabían lo que era porque ellos son judíos, ellos conocen su propia cultura y sabían. Pero es importante que conozcamos estas cositas, pueden rebuscarlo para que vean que lo que pasó allí con Ruth es un eufemismo. Ella en realidad se acostó cerca de los genitales y él se asombró porque ella hizo eso. ¿Ves? Nada, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Urban. ¿Verdad? Urban se adelantó un poquito, pero gracias por la explicación. En el versículo, iba a leer el versículo 3 de Ruth que dice, ella hizo como le indicó, hay una mano levantada, no, está bien, es Urban. Ella hizo como le indicó Noemí y dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies. Esto es según la Reina Valera del 60. Y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, dijo, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercana. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos, ¿verdad? Aquí vemos que ella sí se le insinuó, que era lo que iba a decir, ella se le insinuó porque ella quería a ver si este hombre se casa conmigo, para eso es que estoy aquí, ¿ok? No le iba a decir así tan directo como lo dijo una, pero esa era la intención, ¿ok? Entonces, y aquí vemos la tipología de Cristo y su redención a la humanidad, ¿verdad? ¿Quién es el que redime? Un redentor es el que redime, y aquí vemos cómo Cristo nos redimió a nosotros. Ella estaba buscando redención para ella, para Noemí, para su familia, así como Cristo es nuestro redentor. Y ella era más joven que él, Imagínense, era una extranjera, insinuándosele a un hombre. Él tenía tierra, tenía dinero, pero ¿qué hizo él? En vez de ofenderse, la bendijo y le dijo, hija mía, la trató bien, la respetó. Bendita seas tú, hija mía, eres leal a tu familia y no has ido, o sea, tú no te fuiste tras un hombre más joven. No te preocupes, en otras palabras, yo te voy a ayudar porque tú eres una mujer virtuosa. Pero miren, él fue justo. Él rápido no dijo, pues sí, yo me voy a casar contigo. Contigo que me voy a casar. No. Él dijo, mira, hay un pariente más cercano. Hay un pariente más cercano que yo. Y vamos a hablar con él para ver si él te quiere redimir. En hebreo, ¿verdad? Gaal significa rescatar y redimir. Y Goel significa el pariente próximo, quien corresponde, ¿verdad?, por la familia, que es el que debe intervenir con algún miembro si alguien cae en desgracia o pierde sus bienes, o se ve reducido a la esclavitud, etc. Así que cuando la palabra habla de redimir,
En este caso habla de redimir la familia, de redimirla a ella para ayudarla, de casarse con ella, que es librar a una persona de un dolor, de un sufrimiento, de un castigo, de una obligación. Redimir puede ser también conseguir la libertad de una persona mediante el pago de un precio. Lo que hizo Jesucristo por nosotros. Pagó un precio para redimirnos. Amén. En Isaías 41:14 dice, no temas gusano. Gusano de Jacob. Un gusano es algo bien pequeñito y bien débil, ¿verdad? No temas gusano de Jacob, enseñándole mostrándole su pequeñez, su debilidad. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. O sea que ya Dios le había hablado al pueblo, el Santo de Israel es tu Redentor. Esto lo vemos en Isaías 41:14. Y en Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí también habla de la redención. Y ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, redención, perdón de pecados. Supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Y en el último libro de la Escritura, el Apocalipsis, también habla de la redención. Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que vemos la redención de Dios con el pueblo de Israel y vemos la redención de Dios con esta moabita y vemos la redención de Dios con nosotros. Amén. Así que este libro habla de la redención y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros, redimirnos de nuestros pecados. No importa de dónde hayamos nacido, hermanos, cómo fue nuestro nacimiento, si fue un error de nuestros padres, no importa, pero como dice ahí, Dios redime todo linaje, toda nación. Dios restaura, Dios levanta, no importa de dónde hayamos salido, no importa que seamos moabitas, pero Dios restaura, Dios redime. Ese fue su propósito para la humanidad. Así que vos siguió la ley, porque él hizo las cosas por la ley. Él siguió la ley, él fue justo. Le dio la alternativa de ofrecerle un pariente más cercano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El pariente más cercano, pues vamos a ver que no estuvo de acuerdo. Entonces al otro día, como dijo Urban, él tuvo cuidado de que nadie viera que ella estaba acostada al lado de él y le dijo que se levantara temprano. Entonces ella se levantó sin que nadie la viera, como Boaz le había indicado. Boaz le dio cebada y ella regresó donde Noemí. Entonces Ruth le cuenta todo a Noemí y Noemí bien contenta dice, pues, ok, yo estoy segura que este es el hombre que te va a redimir. Entonces vemos en el capítulo 4, la redención de Boaz. Boaz compra la tierra de Elimelech, que había sido el esposo de Noemí, se casa con Ruth, pero ¿verdad? Valiéndose de las disposiciones y del derecho que le concedía la ley del levirato. Hizo las cosas por la ley con prudencia, ¿verdad? Esto es una enseñanza para nosotros, que siempre tenemos que hacer las cosas bajo la palabra, con prudencia. Y él pues dijo, pues buscó 10 líderes para que fueran testigos de esto, de lo que él estaba haciendo. Buscó al pariente más cercano y le dijo, mira, le explicó la situación, le dijo, esta mujer, Noemí, tú eres pariente más cercano de ella, tú quieres redimirla. Y él, oh, sí, ok, muy bien. Pero cuando le dijo, pero recuerda algo, que las tierras, si tienen un hijo, le va a tocar a ese hijo y es el nombre del padre, ¿verdad? Y él dijo, ah, pues no, yo no voy a sacrificar mi heredad. No estuvo de acuerdo. Y entonces vos dijo, ah, bueno, pues si tú no estás de acuerdo, vamos a firmar el contrato. Y como les dije, pues le dio el zapato. Y él dijo, pues entonces yo voy a
a redimir a Ruth. ¿Okay? Entonces le entregó la sandalia como le dijo y dijo, todos ustedes son testigos de lo que yo acabo de hacer. O sea, que hizo las cosas por la ley, en orden, ¿verdad? Como nos pide el Señor a nosotros que hagamos las cosas bajo la ley, bajo la palabra y en orden. Entonces, pues imagínense, todo el mundo se alegró porque ahora Ruth iba a tener descendencia, se alegraron por Noemí también, y entonces se casan y tienen a Obed, que significa respetuoso y sumiso. Y Noemí fue su aya, fue la que cuidó a ese niño. Un matrimonio así en aquella época se hubiera considerado como un matrimonio deshonroso después del exilio de la deportación del pueblo hebreo en Mesopotamia, ¿verdad? Cuando, según la historia, los del reino del norte de Israel y los del reino del sur, pues fueron derrotados y obligados a que tenían que emigrar a las regiones donde los deportaron sus conquistadores. Pero en la época de Ruth, Israel mantenía buenas relaciones amistosas con el pueblo de Moab. Así que, ¿cómo vemos a Jesús en este libro? Como hemos mencionado, ya hemos mencionado, pero resumiendo, este israelita mostró su obediencia a la ley de Dios. Y en Levítico 19 y 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Desde Levítico el Señor Jehová dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que esto significa que no es por sangre ni por nacionalidad que estamos bajo la promesa, sino es por la voluntad de Dios y la gracia que Él nos ha dado a aquellos que hemos creído en su Hijo y en hacer su voluntad. En Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y como vemos en Mateo 1, toda la genealogía, desde Abraham hasta el Mesías, hasta Jesús, o sea, Ruth y vos fueron antepasados de David y de Cristo. Así que vos tipifica a Cristo como redentor y Ruth tipifica la iglesia, que es la novia de Cristo, que es la iglesia redimida. Ella era una mujer según la creación, pero según la caída ella era una moabita. Pero vos fue el redentor de una gentil, igual que Jesucristo ha sido nuestro redentor. Así como Jesucristo vino a redimir a una iglesia, aún entre los gentiles, eso fue lo mismo que pasó con la vida de Ruth. En Efesios 5, del 23 al 25, ¿quién lo tenía? Efesios 5, del 23 al 25. ¿Se lo di a alguien? No lo tengo aquí. Si alguien lo puede leer. Efesios 5, del 23 al 25. ¿Lo tiene alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que lo busque? Ajá. Voy. Ok. Del 23 al 25. Sí, Efesios 5, del 23 al 25. Voy para allá. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, ese, ¿verdad? Eso es 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Verdad? Y Cristo es cabeza de la iglesia. Él es nuestro esposo. Él es nuestro marido. Y nosotros somos su iglesia, somos su novia, ¿okay? Somos su esposa. Vemos la iglesia sujeta a Cristo, así como la mujer tiene que sujetarse al marido. Nosotros somos la iglesia del Señor. Él nos ha redimido, nos ha salvado, echó nuestros pecados a lo profundo de la mar, ¿verdad? A veces hemos cometido pecados y los recordamos, pero Dios no es así.
Dios no recuerda nuestros pecados como nosotros lo hacemos, como la gente a veces nos señala, sino que Él echó todos esos pecados a lo profundo de la mar, nos redimió, y a veces nosotros nos inculpamos a otras personas, pero Dios es el que nos redime. Y en los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, vemos a Cristo como el Cordero, nuestro marido, y que nosotros los creyentes somos esa esposa del Cordero. Lo vemos hasta al final en el libro del Apocalipsis. Ruth fue una viuda redimida por vos, quien saldó las deudas contraídas por el difunto de Ruth, así, para que ella pudiera recobrar el derecho de sus propiedades y todo eso de nuevo. Así Cristo saldó nuestra deuda y nos redimió. Todo pecado lo limpió. En Romanos 6 habla de nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. Pues y cuando Ruth se casa con vos, iba a ser la nueva esposa redimida de esa deuda, igual que nosotros. Dios nos ha redimido nuestra deuda, murió por nosotros y saldó nuestra deuda. Ya no tenemos que hacer ninguno de esos sacrificios que se hacían bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia. Así que fíjense que Noemí es la que enseña a Ruth cómo llegar al corazón de vos, así como el Espíritu Santo nos mueve a veces a hacer cosas. Eso mismo hizo Noemí con Ruth. Y Ruth, ¿qué hizo? Confió en el Señor en todo momento. Y Él recompensó la fidelidad. La fidelidad que ella le mostró a su suegra, Dios la recompensó. Le dio un esposo, le dio un hijo que es Obed, le dio un nieto que viene siendo Isaí, y también le dio un bisnieto que se llama David, el rey de Israel. Y Dios le dio a Ruth la bendición de estar en la lista, nada más y nada menos que del linaje de nuestro Señor Jesucristo. No sé si le di a alguien Mateo 1:5. ¿Le di a alguien Mateo 1:5? ¿Sí? ¿No? Mateo 1:5. Lo tengo por aquí, yo creo. Mateo 1:5. Yo creo que no era ese, me turbé. No me acuerdo, fue que lo leí antes. Salmón engendró a Rahab, a vos engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, por ahí siguen todas las generaciones, ¿verdad? Así que lo más importante de esto es la redención del Señor Jesucristo hacia nosotros, así como vos redimió a Ruth. Y que Ruth siguió por ahí su linaje hasta llegar a Jesucristo. Y aquí terminamos, aquí termino. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muchas gracias, Sandra, por el Amén. estudio de esta noche. Veo manitas haciendo así que parece que estuvo bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quieran decir, algo que les llamara la atención, algo que se quedó en su corazón? Me llamó a mí la atención lo de los nombres que estuvimos comentando hace un tiempo atrás, como los nombres de ellos eran de enfermedad, ¿sabes? O sea, le pusiste ese nombre. Exacto. Mira, duraron poco. No lo en salud. Exacto. Pues, ¿qué querías que pasara? No lo había visto así. Quería también comentar un poquito de lo que dijo Urbán. En la Biblia arqueológica menciona que ese hecho de que ella se acostara con lo que hizo con vos, aparentemente era una manera de pedir matrimonio, que era cultural también. Y no aclara, ¿verdad? Como dice él, no aclara dónde fue exactamente que ella se acostó, pues porque lo quisieron ablandar un poquito. Pero pues, de acuerdo a lo que él dice, pues claramente que ella quería un poquito más, ¿verdad? Quería matrimonio, y esa era la manera de comunicarlo. De hecho, quería mencionar también que aunque parezca un poco difícil de entender lo que ella quiso hacer, pero en realidad es como decía la maestra, que vos la redime, pero la redime porque ella quiso intimidad con él. Y de la misma manera que ella fue redimida por esa acción, nosotros cuando buscamos intimidad con Dios también nos redime. De hecho,
yo he buscado hasta de qué manera utilizar la palabra intimidad, porque intimidad es más diferente a simplemente una relación. Si lo ponemos en sílabas nuestras, yo lo he visto de esta manera: en ti, mi da, en ti, mi da. Como eso es de parte y parte, la pareja da de él en mí y yo doy de mí en él, pues eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque buscamos constantemente que Él quiere intimidad con su creación, quiere redimirnos porque quiere tener intimidad. Él quiere estar en nosotros y nosotros queremos estar en Él. Amén, amén, amén. Miguel. Nótese que Ruth siguió estrictamente las órdenes o las sugerencias de Noemí. Eso me llamó tanto la atención porque fue tan y tan obediente que hizo todo como ella le dijo. Y ahí honró a Noemí como si fuera su madre. Ahí cumplió la promesa que muy bien hizo cuando dijo: tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella cumplió y honró y mantuvo la lealtad en ese momento. Y eso me llamó mucho la atención. Muy bien. Yo les dejé ahí un videíto que resume, a mí me gustan estos videitos porque como son bien visuales, resume el completo de una manera bien chévere. Así que se los dejo para que le pueden dar copy paste o no sé cómo pasárselo, ¿verdad? Y lo pueden ver luego del libro de... Muy bien, algo más que le haya impactado. Cómo la redención se vio ya en ese momento y cómo se aplicó luego a los cristianos. Como una ley que tenían ellos para redimir, para cubrir. ¿Se acuerdan lo que hablamos de calafatear con brea la canastita? Que era cubrir, y cómo se calafateó también el arca de Noé, se cubrió. Y esa palabra redimir a mí me impactó. Y cómo aquí vuelve y sucede, y cómo luego lo podemos entender a través de Cristo, que nos cubre y se ve representado también de esta manera que acabo de explicar Sandra. Tremendo. ¿Algo más? Gloria a Dios por su palabra. No se puede decir nada más. Su palabra está genial. O sea, está escrito para que entendamos y para que podamos vivir y palpar su propósito en nuestras vidas. Miguel, esa manito, ¿es la misma de ahorita o es para algo nuevo? Perdón, es la misma de ahorita. Es la misma de ahorita, muy bien. Pues nada, ya son las 8:30. El tiempo ahí para respetar el horario, ¿verdad? Y que puedan continuar con sus actividades de la noche. Si hay alguna petición, oramos para culminar. ¿Alguna petición? Salud, yo sé que por salud para todos. Algo más, algo especial que necesiten que intercedamos por eso. Yo quiero que oren por una estudiante que se llama Janeilis. Ella está yendo a la iglesia con los jóvenes y quiero que Dios haga una obra en ella porque tiene mucha necesidad. Tan pronto yo la invité a la iglesia, rápido quiso ir y Bueno. ya 2 veces con los jóvenes y se ha gozado un montón para que Dios la rescate y alcance la salvación. Se llama Janeilis. Amén. Pues aprovecho y cojo pon con una chica también que está yendo a la iglesia hace poco, se llama Juliet, y yo la noté en Cata Kids que estaba como que bien así reprimida, y me la acerqué y estuve ahí con ella dándole, y ya ahora va a la iglesia con más ganas y la incluimos como ya cumplió los 13, en que nos ayudara con el grupo, y fue a Next y quedó encantada con Next. Así que Dios está haciendo cositas grandes y está cambiando la actitud porque pues son 13 añitos, tú sabes cómo estamos en esa edad. Y pues la podemos incluir, ya que podemos orar por Janel, y le voy a pedir a nuestra pastora Norma que si no hay algo más, pues entonces nuestra pastora ora. Amén. Bendecidos todos. Qué privilegio, qué lindo es escuchar cómo Dios sigue haciendo, cautivando corazones y sobre todo la juventud, porque estamos dirigidos a todas las generaciones. Así que vamos a aunar en este momento nuestra voluntad delante del Padre, ¿verdad? Y de acuerdo, Padre,
queremos darte gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Gracias porque tu Espíritu ha estado con nosotros y con nuestra hermana Sandra, Señor, dándole revelación para que ella transmitiera esa revelación a nosotros, Señor. Y este amor por la palabra y por entender la historia y cómo todo encaja de una manera maravillosa. En esta hora, Padre, nosotros queremos orar por Juliet y por Janeilis. Padre, estas dos chicas las reclamamos con todo nuestro corazón para Cristo. Oh Señor, declaramos que la redención llega a sus vidas, Señor. Así como tú lo has hecho con nosotros, Señor, así lo harás con ellas. Cautivas su corazón, sus mentes, Señor, transforma por medio de la renovación del entendimiento. Padre, las declaramos tuyas, Señor. Padre, y oramos sobre toda enfermedad, sobre todo padecimiento, sobre toda molestia, dolencia, Señor. Para ti no hay nada imposible. Seguimos creyéndote que tu mano sanadora, Señor, nos toca y hace esos milagros maravillosos, que no hay enfermedad que se te resista, que no hay piedra que no se fulmine por ti, que no hay dolor que no se largue de nuestro cuerpo, que no hay hueso que no se restaure, que no hay órgano que no vuelva a su estado original, sano y balanceado, Señor. Padre, gracias, gracias. Todos nuestros asuntos están a tus pies, sabiendo que tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú eres nuestro gozo y tú eres nuestra paz. Padre, que tu gracia sea sobre cada uno y tu reposo en esta noche, Señor. Que mañana nos levantemos con gozo a un nuevo día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Descansen. Muchas gracias, Excelente, Sandra. gracias. Bendiciones para todos. Gracias por las grabaciones que han enviado. Bendiciones, gracias. Pastor Urban, Llegaron muchas las gracias. grabaciones. Muy bien. Felicidades. Feliz cumpleaños, Gracias. Joel. Dios los bendiga. Dios los Dios los bendiga. bendiga. Amén. Bye, bye.